Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Xiaomi Mi 9, entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal, bonita aunque fácil de ensuciar con nuestras huellas. Este dispositivo en esta ocasión incorpora una triple cámara que sobresale bastante, lo que hace que si lo ponemos en una mesa no sea del todo estable, al menos si no tenemos una funda. No es problema mayúsculo, pero sí es algo visible. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite un buen agarre. El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban con bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y a otros celulares de la empresa. En su frontal tendremos un notch en forma de gota y unos marcos reducidos espectaculares. Se nota el trabajo hecho por Xiaomi en este aspecto. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo, aunque no tanto como en otros teléfonos de la competencia. El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB tipo C. Lamentablemente, este teléfono no tiene puerto para audífonos y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en la pantalla. Si hablamos de botones físicos, mantiene el de volumen y el del encendido en el lateral derecho y un botón dedicado al Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas, como abrir Google, abrir la cámara frontal o una aplicación reciente o encender el flash para usarlo en modo de linterna. Algo negativo, como ya lo mencionamos anteriormente, es que este dispositivo no trae un puerto jack para sus auriculares, ni tampoco el slot para la memoria de expansión, por lo cual debes tenerlo muy presente si deseas adquirir este dispositivo. Por otro lado, el sensor de huellas que presenta en su pantalla funciona adecuadamente, es rápido en la detección de nuestra huella y sobre todo muy fiable. En sus dimensiones tenemos 157.5 x 74.7 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9 nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 6, otra 8 y en una versión que no estará presente en todos los países de 12 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 contaremos con dos únicas versiones de 128 y 256 GB, que en esta oportunidad no pueden ser ampliadas por tarjetas microSD.
Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Mobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Xiaomi Mi 9 tiene el procesador Snapdragon 855 octa-core que corre a 2.84 GHz, al igual que el Samsung S10 y otros celulares similares. Acompañando este procesador tenemos la GPU Adreno 640. En mis pruebas el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados. No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 o PUBG Mobile tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que las aplicaciones abran de manera lenta, ni mucho menos que en juegos demandantes como los ahora mencionados se evidencie el lag. E incluso las descargas ocurren de manera rápida, sobre todo en los primeros momentos de carga tras iniciar el terminal por primera vez, donde generalmente suele presentarse lentitud. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. En el Xiaomi Mi 9 no podemos dejar por alto su batería, pues este apartado, como siempre, es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, pese a tener una batería de 3300 mAh, y que a pesar de su precio se desenvuelve muy bien y compite con los mejores. En mi uso diario desde las 7 de la mañana he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y el menos del 10% sobre las 9 de la noche. Si eres de los que revisa cada rato sus redes sociales, chatea y te gusta escuchar música, esa será la duración que este celular en promedio te brinda. Realmente algo bueno, pero debemos ser honestos, existen en la actualidad dispositivos similares a este que nos brindan una mejor autonomía e incluso el doble de lo que presenta este terminal. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche.
En el Xiaomi Mi 9, si hablamos de la pantalla, nos encontraremos ante un panel Super AMOLED de resolución Full HD Plus de 6.39 pulgadas, con 2340 y 1080 píxeles. Esta pantalla llega con una densidad de 406, la cual se encuentra en el rango promedio de los dispositivos de este mismo valor. La experiencia en este panel es buena y no se echa en falta la nitidez o nivel de detalle independientemente del contenido que se esté visualizando. Buena experiencia con los ángulos de visión, por mucho que los exageremos, si bien no tardará en aparecer el sombreado que sea cuando ladeamos más allá del plano habitual, a nivel de contraste y colores nos ofrece una gran nitidez, con un nivel de saturación equilibrado tratándose de una pantalla Super AMOLED. De brillo va muy bien, alcanzando los 600 nits, que más allá del número en la práctica representa que no hay problemas en la visualización cuando la luz solar incide directa e intensamente sobre el panel. Eso sí, al ajuste de brillo automático le falta un poco, porque se queda bajo en situaciones de luminosidad media-baja, un leve problema que hereda al menos del Mi 8. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Llegamos a uno de los puntos más críticos de los smartphones hoy en día, el apartado fotográfico, y en esto el Xiaomi Mi 9 tiene armas para luchar en este campo. Un pack de triple cámara trasera con sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, una lente gran angular con sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un objetivo zoom de 2x de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Siendo claros y directos, no estamos ante una cámara que luche por ser la mejor de este año, pero sí que estamos ante una cámara que puede hacer sombra en el rango de los móviles en los que se encuentra. Esta triple cámara da una versatilidad importante en términos de usabilidad y captura de escena que quieres capturar. En nuestras pruebas hemos encontrado con que el rendimiento en situaciones de buena iluminación es bueno, el resultado da muestras con alto contraste y haciendo uso del HDR es bueno, levantando ligeramente las sombras y manteniendo las luces. Si vamos a situaciones de baja luz es donde encontramos como este terminal cae por detrás de la gama top, y es que aunque hace uso de ese sensor de 48 megapíxeles, nos ofrece imágenes de 10 a 12 megapíxeles, según la proporción que elijamos. La mejoría en la accesibilidad de luz no es tan clara, debemos decirlo. Y para terminar tenemos que el dispositivo presenta un desbloqueo facial, que funciona correctamente y sin ningún tipo de problema. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Xiaomi Mi 9 es de 1.350.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.500 pesos mexicanos, que a su vez son $389, que equivalen a 350 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A51 le gana al Xiaomi Mi 9 en batería, pantalla y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador y cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.